La mayoría de los derechos económicos y sociales necesitan inversión pública para su realización, con lo que es sencillamente incorrecto pensar que reduciendo gasto, los derechos sociales serán milagrosamente respetados. El FMI suele ver en el gasto público una simple ineficiencia económica y, por lo tanto, siempre aparece como algo desmedido, problemático, que debe ser acotado. De este modo, la recomendación es casi siempre el recorte del gasto, algo que normalmente entra en conflicto con la realización de derechos. La idea de que el gasto público es siempre excesivo e ineficiente ha sido tan repetida que, a pesar de no contar con mucha evidencia que lo avale, ya forma parte del sentido común. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora. El FMI no ve al Estado como el garante último de derechos. Recortar gastos que están asociados al funcionamiento del Estado, cerrar organismos públicos de control, regulación, privatizar empresas públicas y reducir gastos asociados a derechos humanos básicos como salud y educación son medidas que suelen ser requeridas por el FMI. Ahora bien, los gastos recortados son trasladados a la población en forma de menos o peores servicios, lo cual pone en riesgo derechos que deberían estar garantizados, aumentando así los niveles de desigualdad. El FMI entiende que la protección social es ineficiente, no solo por el gasto público asociado, sino porque no estimula la toma de decisiones productivas de la propia población. A la vista de sus propios malos resultados en los años 90, el fondo ha aceptado la necesidad de sostener ciertos gastos en políticas sociales. No es incompatible que bajo los acuerdos con el FMI, los países recorten gastos en salarios, salud y educación y al mismo tiempo expandan en parte ciertas políticas sociales para los grupos más vulnerables a fin de asegurar la estabilidad social. El piso de protección social está siendo disputado por esquemas más amplios y universales, como por ejemplo la cobertura universal de protección social promovida por la OIT y el Banco Mundial. Se trata de una iniciativa que, de consolidarse, podría dar inicio a una eventual cuarta etapa de política social en el plano global que, a su vez, podría verse reflejada en un nuevo giro en la trayectoria del paradigma de política social del FMI. No obstante, la sobrerepresentación de los países centrales en el directorio, el enfoque economicista y una mirada históricamente más conservadora que la del Banco Mundial hacen suponer un movimiento prudente. Si bien es un proceso en pleno desarrollo y deben destacarse los avances hechos por el FMI en virtud de su trayectoria previa, este organismo está lejos de aparecer hoy a la vanguardia del debate de política social global. Más bien, pareciera ser adaptaciones estratégicas y pragmáticas que adoptan la forma de un cambio fragmentado, en tanto buscan equilibrar las agendas externas, la legitimidad de las políticas económicas promovidas y su propia concepción institucional.